no nos vamos a pelear. Este video es para darte una recomendación sobre qué leer de fantasía, pero necesariamente hubo que ordenar las 10 propuestas de algo a otro algo. En este caso nos basamos en la recepción crítica general, la popularidad y un poco de mi opinión, aunque el número 1 sí es cualitativamente muy superior a todos los demás. Aquí tenemos las 10 mejores series de libros de fantasía que se relacionan, en algunos casos directamente y otras no tanto, con Dungeons & Dragons. 10. Brimstone Angels. Esta es una serie de libros reciente y menos conocida que otras que están en la lista, con un enfoque de aventuras y personajes ligeros. Aunque tiene un público muy fiel, no alcanza el mismo nivel de popularidad o trascendencia que otras series más grandes de fantasía. Brimstone Angels es una serie escrita por Erin M. Evans, ambientada en Forgotten Realms, sobre todo alrededor de Neverwinter. La trama sigue a Farideh y a Havilar, que son dos hermanas Tiefling que fueron abandonadas por su madre al nacer y fueron criadas por su padre adoptivo, Megen, en un pueblo un poco aislado. Farideh hace un pacto con un diablo llamado Lorcan que le otorga poderes especiales. Y después, Megen y las hermanas se mudan a Neverwinter, donde trabajan como cazadoras de recompensas alrededor de la ciudad. Ahí, ellas se ven involucradas en una intrincada conspiración sobrenatural. Estos son 6 libros y han sido reconocidos como muy adecuados para comenzar con este género. 9. La saga de Drizzt Do'Urden. Aunque la saga de Drizzt Do'Urden de R.A. Salvatore tiene una gran base de fanáticos, entre los que me encuentro y especialmente entre seguidores de D&D, algunas críticas mencionan que son libros más bien un poco repetitivos y poco profundos en cuanto al desarrollo de la trama y los personajes, lo cual es verdad. Bueno, no son obras de Umberto Eco, pero son muy buenos. Esta serie es muy apreciada por su acción y el carisma de su protagonista, Drizzt Do'Urden, que también es un personaje de Forgotten Realms, que es donde ocurren sus aventuras. Fue creado por R.A. Salvatore como un personaje secundario en una trilogía que se llama la trilogía de Icewind Dale. Pero Drizzt se ha convertido en quizás el personaje más famoso de todo el setting, protagonizando una extensa serie de libros que comienza cronológicamente con una llamada la trilogía del Elfo Oscuro. Hasta ese momento van 39 libros de ese personaje, pero basta con que leas el primero, que se llama La Morada, para saber si te va a gustar o no. Spoiler, no solo te va a gustar, te va a encantar. 8. Dragonlance. Dragonlance fue una serie muy popular en su momento, o sea en los 80s, y marcó a una generación de lectores de fantasía y de juegos de rol. Aunque contiene personajes memorables y un mundo bien construido, algunos la consideran menos sofisticada que otras series más modernas y de mayor profundidad literaria. Dragonlance tiene varias series de novelas escritas sobre todo por Margaret Weis y Tracy Hickman, que son autores de otros mundos de fantasía como El Ciclo de la Puerta de la Muerte, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y también participan varios autores independientes que cuentan historias relacionadas. El universo de ficción de esta serie literaria está ricamente descrito y detallado en el escenario de campaña del mismo nombre, Dragonlance. O sea, tiene su propio universo. Tengo que decirte que hay 190 novelas de este setting, pero el core lo integran alrededor de 10 libros que siguen a una compañía llamada Los Héroes de la Lanza y a sus descendientes. Nuevamente, el primer libro llamado El Retorno de los Dragones de 1984 es solamente una muestra de todo lo genial que viene después y también te permite saber si te va a gustar o no. 7. El Ciclo de la Puerta de la Muerte. Esta es una serie de libros escritos, ya se dijo, por Margaret Weis y Tracy Hickman, que ofrece un mundo único y una trama muy interesante. Sin embargo, la recepción de esta serie no fue tan universalmente entusiasta como otras obras más aclamadas. Tiene un enfoque más experimental, lo que la hace muy especial para los fanáticos. El Ciclo de la Puerta de la Muerte tiene solamente 7 novelas y se desarrolla en un universo compuesto por 4 mundos creados por los poderosos Sartán, mediante la separación del viejo mundo. Los Sartán decidieron separar el mundo debido al creciente miedo que tenían por los Patrín, unos antiguos enemigos ancestrales que tomaron el control del mundo y de sus habitantes, los Mensch, que son elfos, enanos y humanos. Entonces los Sartán dividieron al mundo y también crearon el laberinto, una prisión letal para los Patrín. De leer estos nombres se me pone la carne de gallina. De verdad, a mí el Ciclo de la Puerta de la Muerte me encantó. 6. The Witcher. La serie de The Witcher de Andrzej Sapkowski es muy apreciada por su mundo oscuro y sus complejos personajes. Tiene una narrativa interesante y ha sido exitosamente adaptada a varios videojuegos y series de televisión, lo que ha incrementado su popularidad.
Aunque algunos critican la prosa de Sapkowski porque puede ser un poco pesada, su enfoque maduro a la fantasía le ha ganado muchos seguidores. Hasta ese momento son 8 libros que siguen la historia de Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos en esta tierra. En el universo de Sapkowski, los brujos son cazadores de monstruos, y estos brujos han sido modificados en la juventud para tener habilidades sobrenaturales y capacidades superiores en el combate. Una cosa que a mí me encanta de estos libros es su capacidad para tomar cuentos o historias fantásticas que ya conoces y reimaginarlas, reinventarlas. Y sí, los libros son superiores a los videojuegos y a la serie, lo cual ya es mucho decir. 5. Game of Thrones o Juego de Tronos. La saga de La Canción de Hielo y Fuego, que integra el cuerpo principal de Game of Thrones, de George R.R. Martin, es ampliamente aclamada, especialmente por su enfoque realista de la política, la moralidad y la complejidad de los personajes. Es emocionante, desgarradora, fascinante y tan compleja que yo pienso que es imposible de acabar la serie. La adaptación a televisión basada en los libros tuvo 8 temporadas y 73 episodios, y por desgracia la calidad del material disminuye mucho en las últimas 2 temporadas. Esto no pasa con los libros, de los que existen solamente 5 y supuestamente va a haber otros 2 libros. Pero spoiler, George R.R. Martin jamás los va a terminar, porque este es un cuento, una historia tan enredada, con tantos personajes, que es imposible cerrarla. La única manera de aterrizar este avión es chocándolo. El supuesto siguiente libro, The Winds of Winter, o Los Vientos del Invierno, tendría que haberse estrenado en abril de 2015. Pese a todo esto, vale la pena leerlos, y mucho. Y también considera esto: si no quieres que te rompa el corazón una serie que jamás va a terminar, existen los cuentos de Dunk y Egg, que son 3 novelas cortas del mismo autor, en el mismo universo, pero que son estupendas, y que te recomiendo con todo mi corazón. 4. The Broken Empire. La trilogía de The Broken Empire, de Mark Lawrence, es apreciada por su estilo oscuro y su enfoque a la mente del protagonista, George Ancraft. Esta serie ha ganado seguidores por su tono crudo y la complejidad moral de sus personajes, siendo una de las propuestas más originales de la fantasía oscura. Tiene 3 libros: Prince of Thorns, King of Thorns y Emperor of Thorns. La trilogía sigue, ya se dijo, la historia de George Ancraft. ¿Jorge? Bueno, así se escribe. Un joven príncipe que, tras presenciar el brutal asesinato de su madre y hermano, huye de su hogar y se convierte en un despiadado forajido. A través de la violencia y la astucia, asciende al poder con el objetivo de convertirse en un emperador, mientras lucha contra sus propios demonios internos y se enfrenta a un enigmático rey muerto que acecha el mundo fracturado que lo rodea. La narrativa explora temas como la venganza, el poder y el costo de alcanzar los propios objetivos mediante medios moralmente cuestionables. 3. Wheel of Time. La serie de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, y continuada por Brandon Sanderson, es una de las sagas más influyentes de la fantasía moderna, con un mundo enorme, con un gran elenco de personajes y un sistema de magia fascinante. Aunque algunos consideran que tienen momentos de lentitud en su desarrollo, su impacto y el cierre de la saga con Sanderson le otorgan una alta posición en la fantasía épica. En lo personal, a mí me gustaron muchísimo los primeros 4 libros, y después me parece que toda la serie dragonbolea durísimo. Originalmente estaba planeada como una saga de 6 libros, pero La Rueda del Tiempo abarca 14 volúmenes, además de una precuela y un libro complementario. El autor original murió en 2007 mientras trabajaba en lo que planeó como su 12º y último volumen de la saga. Preparó notas extensas para que otro autor pudiera completar el libro de acuerdo a sus deseos. Y efectivamente, otro genial autor de fantasía y antiguo fanático de La Rueda del Tiempo, Brandon Sanderson, fue contratado para completar el libro final. Pero durante el proceso de escritura se decidió que el libro sería demasiado grande para un solo volumen y que se publicaría en 3 volúmenes: La Tormenta en 2009, Torres de Medianoche en 2010 y Un Recuerdo de la Luz en 2013. La saga se basa en numerosos elementos de la mitología europea y asiática, sobre todo en la naturaleza cíclica del tiempo. La trama gira en torno a una poderosa organización llamada las Aes Sedai, que busca la reencarnación de una figura profetizada conocida como el Dragón, un hombre con una inmensa habilidad mágica destinado a salvar el mundo del oscuro, un mal primigenio, o a destruirlo. La historia sigue el viaje para identificar a este posible dragón renacido y prepararlo para enfrentar una amenaza inminente, mientras se navegan las complejidades de un mundo donde solo las mujeres pueden manejar con seguridad la magia, conocida como el poder único.
De verdad, vale la pena conocerlo. Y nuevamente, lee el primer libro. Si te interesa, adelante. 2. The Stormlight Archive, o el Archivo de las Tormentas. Siguiendo con Brandon Sanderson, tenemos que hablar de la serie llamada The Stormlight Archive, que es considerada una de las mejores sagas de fantasía actuales, con su profunda construcción del mundo, personajes complejos y sistemas de magia únicos. Ha ganado reconocimiento rápidamente entre lectores y críticos. Aunque aún está en proceso, es una de las más prometedoras series dentro del género, e incluso ya tiene su propio juego de rol, aunque sus ideas te pueden inspirar para casi todo. El primero de los 10 volúmenes que están planeados se llama El Camino de los Reyes y se publicó apenas en 2010. El quinto libro apenas fue publicado en diciembre de 2024 con el título Viento y Verdad. Ahora, esta historia de su planteamiento es demasiado compleja para darte una sinopsis. Yo apenas voy en el primer libro, pero créeme que es una de las obras de fantasía con mayor influencia y fanáticos en ese momento. Y número 1, The Lord of the Rings, o El Señor de los Anillos. No es nada sorprendente que El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien ocupe el primer puesto. Esta serie de libros es la piedra angular de la fantasía moderna y sigue siendo una de las obras más influyentes, admiradas y veneradas de todos los tiempos. La profundidad de ese mundo, la riqueza de su mitología y la épica de su narrativa lo convierten en un clásico eterno, no de la literatura de fantasía, sino de la literatura. Punto. Esta es una sola historia que se divide en 3 volúmenes. La trama se desarrolla en la tercera edad de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por humanos y otras especies como hobbits, elfos y enanos, así como otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Baggins o Frodo Bolsón, un hobbit de la comarca, para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que va a provocar el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro Sauron. Es imposible cuantificar la influencia de esta obra en el cine, la literatura y en los juegos de rol de la actualidad, pero sobre todo lo permanente de su presencia, lo vivo y reciente que se siente, lo emocionante que sigue siendo. Imposible es no mencionar la estupenda adaptación cinematográfica que hace Peter Jackson, al menos de los 3 libros principales, que es también un material necesario para la educación de todos. Antes del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien publicó una novela corta que se llama El Hobbit, que sirve como una introducción perfecta para este mundo, aunque es una obra con una tonalidad diferente y más pensada en personas jóvenes. Si de verdad quieres disfrutar de esta historia y aventarte de cabeza a esto, comienza con El Hobbit y desde mi punto de vista evita el libro llamado El Silmarillion y también las demás publicaciones póstumas de Tolkien. A menos no son para comenzar, y también evita películas como El Hobbit y la serie de televisión Los Anillos del Poder, que pienso que son producidos con una calidad menor. Para terminar, de ninguna manera esta es una lista exhaustiva del tema, y yo soy muy novato en este asunto, así que te pido que si tienes una recomendación, la compartas en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tienes muchos 20.